Pero dígalo de verdad, ¿no? ¿Cómo es? No, dígale, te amo. Si usted lo tiene así con una silla y editándole, te amo. Va, pero diga la hora, pero no me moleste. Porque en este momento voy a escuchar la palabra de Dios. Dígalo así, no me molestes ahora, te amo, eres mi hermano en Cristo, te amo en Cristo, pero no me molestes por estos minutos porque voy a escuchar la palabra de Dios. Amén. Ok, quiero que se dirija al libro de Ageo. ¿Sabe dónde queda el libro de Ageo? Está entre Génesis y Apocalipsis. En el libro de Ageo, cuando usted lo tenga, usted dice amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Para entrar un poquito aquí en el libro de Ageo, no voy a dar una clase magistral de lo que es el libro de Ageo, simplemente más o menos para entrar en contexto. Estamos hablando de tiempos ya después de Daniel, unos tiempos ya donde ya Israel o Judá ya está como que volviendo a sus tierras, de la mano de Zorobabel, de la mano de esta especie de juez o de rey que puso el Señor. No voy a hablar del libro de Daniel, eso se lo vamos a dejar a los pastores, quien envía muchos saludos, quien nos ama, quien nos extraña, que quieren estar aquí, pero también tienen trabajo por allá, lo tienen exprimiéndolo y sacándoles el jugo el pastor Darío, pero les manda a ustedes un fuerte abrazo, un saludo y una gran bendición le mando a ustedes. Y por supuesto les ama. Me dijeron, el pastor me dijo, dile que les amo, wow, sobremanera. Y dice así: en el año segundo del rey Darío, no es el rey Darío de Daniel, este es un rey Darío persa. En el mes sexto, en el primer día del mes, vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, como sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, ¿no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada? Entonces vino de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestra casa, artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: medita bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto, es decir, esos sueldos se hacen nada. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y será glorificada, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: porque cuando mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos.
Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre todos los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como lo había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo, que viene la parte bonita después, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y después Jehová, el espíritu despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, como sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Ok, empecemos hablando un poquito de lo que le decía anteriormente. Estamos hablando de un tiempo donde estaba empezando Judá a reagruparse, a volver a su tierra. Ya había caído Babilonia por medio del medio persa. Ya habían, como quien dice el Señor, ablandado ese corazón de estos dictadores persas, y ya estaban poco a poco volviendo. Pero es como cuando los que habrán estudiado en la universidad, o a veces en el liceo, también en el liceo pasaba, cuando volvemos unas tremendas vacaciones, unas largas vacaciones, los primeros días eso va poquita gente. Los primeros días de clase eso va poquita gente. Así más o menos había una cierta apatía hacia las cosas de Dios. Seguían siendo el pueblo de Judá, el pueblo escogido, pero otra vez la apatía. Bueno, estamos en lo mío, estamos pendientes de lo nuestro, estamos pendientes de armar lo nuestro, de nuestra casa, sí, estamos pendientes de hacer lo del Señor, de estar pendiente de aquello, pero más pendiente de lo mío. Entonces, la palabra de Dios es que sí, tenemos un Dios que reina, ¿verdad? Recordamos que estamos en esta serie de Mi Dios reina, ¿amén? ¿Cuánto creen que Dios reina? Amén. Pero mi Dios reina, pero también es justo. Y digo pero, y no digo y, porque a veces esa justicia no es como nosotros la queremos, o puede ser la justicia de nosotros. Porque la justicia de Dios va un poquito más allá, pero porque es perfecta. La justicia de Dios es buena, agradable y perfecta. La de nosotros es conforme a nosotros y por lo general es un desastre, es imperfecta. Si a usted lo mandan a hacer una maqueta, usted la parte de las áreas verdes y ponte una maqueta del mercado, esos árboles usted lo va a poner uno al lado del otro bien derechito, que el profesor diga, oye, tremendo, está bien bonito, bien ordenadito, 20 puntos. Pero al Señor no le interesa que esos árboles estén uno al lado del otro bien derechito. Al Señor le interesa que esos árboles estén en la posición perfecta. Y esos árboles están en la posición perfecta. Así más o menos puedo decirle que es la justicia del Señor. No es igual a la de nosotros, no es como a nosotros nos parece perfecta, sino como al Señor le parece perfecta. Él es rey y es dueño de la justicia. Amén. Entonces les decía a estos que querían, oye, ya no es momento de reedificar la casa del Señor, no es cuando, Señor, va a venir tu gloria y todo esto. Y el Señor le habló a través del profeta Ageo, porque veía cierta apatía, cierta comodidad en este pueblo. Y decía, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestra casa artesonada, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Momento de evaluar.
Momento de evaluar esa justicia. Momento de que sí, nos encantan las promesas del Señor. De ese Señor que decimos, sí, mi Dios reina, nos encantan las promesas. ¿Quién no les encantan las promesas del Señor? A mí me encanta. Y hemos escrito, el ser humano ha escrito hasta Biblias de las promesas del Señor. Eso existe, la Biblia de las promesas. Pero también el Señor habla, evalúa tus caminos, porque sí, hay promesas, pero también hay deberes. Amén. Y algo que vemos, unas características de las promesas de Dios, es que siempre va acompañada de deberes. Antes de decirte la promesa, siempre hay un deber. Amén. Siempre hay algo, te daré esto, pero antes esto. Dice, y le decía, es momento de evaluar de meditar bien sobre vuestros caminos. Y le recuerda qué es lo que estaba pasando ahí en ese momento. Y a veces se nos hace conocido qué está pasando en nuestras vidas. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. Otra traducción dice que reciben el sueldo se les hace nada. ¿A cuánto les ha pasado eso? Recibir el sueldo y se les acaba la unción también. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad, otra vez le dice, meditad sobre vuestros caminos. ¿Por qué pasan estas cosas? Le decía este pueblo, porque no encontraba, otra vez veía, sí, hemos vuelto, decía el pueblo, hemos estado, pero seguimos las mismas calamidades, ¿qué está pasando? Y le dice, subid al monte y traed madera, reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seréis glorificado, ha dicho Jehová. Empiezan ya otra vez los deberes del pueblo. Primero diciéndoles, mi casa la tienen desierta, vinieron y están pendientes de lo suyo, de habitar de su casa, tienen sus mansiones, tienen sus lujos, tienen todo lo que quieren, pero se han olvidado un poco de la casa del Señor, se han olvidado un poco de los asuntos del Señor. Y así también pasa en nuestras vidas cuando hablamos de que sí, mi Dios reina, mi Dios todo, pero mi Dios también es justo. Mi Dios también necesita que nos acordemos de Él. Podemos decir que mi Dios reina, pero a veces no reina en nuestra vida. Mi Dios es todopoderoso, mi Dios es Rey de Reyes, pero no está reinando en mi vida. Yo no me acuerdo de las cosas del Señor, me acuerdo de sus promesas, pero no me acuerdo de mis deberes como el Señor. Entonces, más o menos así le decía el Señor, evalúen lo que están haciendo porque me tienen un poquito abandonado. Sí, ya estamos volviendo a Judá y todo, pero no están muy pendientes de las cosas mías. Han vuelto con cierta comodidad sobre sus intereses. Y si dicen que soy su rey, dicen que soy su soberano, si dicen que yo soy su Dios, ¿por qué no me han dado entonces el primer lugar? ¿Qué es entonces el Dios que tenemos? ¿A qué Dios servimos? Una vez escuché, tu verdadero Dios es a eso lo que le des el primer lugar. Ese es tu verdadero Dios. Podemos venir a la iglesia, podemos cantar hermosamente y decir que mi Dios es digno, que tú eres rey, tú eres todo, pero en mi corazón es más importante mi trabajo, mi corazón es más importante el dinero, en mi corazón tengo otro tipo de tesoros, pero no el Señor. Entonces más o menos así le decía, eso era lo que quería decirles el Señor a través del profeta Ageo. Evalúen bien sus caminos, evalúen bien a quién están sirviendo, evalúen bien cómo tienen mi casa, que quieren que habite en ella, pero no se han encargado de recuperarla completamente o de servirla completamente. Y dice, así ha dicho el Jehová de los ejércitos, mira vuestros caminos, subid al monte, traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Así ha dicho Jehová. Ok, ya empieza el primer mandato. Buscáis mucho y halláis poco. Otra vez empieza a contarle en qué es lo que estaba pasando ese pueblo. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor o Jehová de los ejércitos.
por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Cada uno de vosotros está en sus intereses. Cada uno de nosotros está pendiente más de lo suyo que de lo mío. Del que ustedes dicen que es su Dios y del que ustedes dicen que es su rey, pero no lo ven como tal. Por eso se detuvo los cielos sobre vosotros, y por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Me llama la atención como el Señor dice, y llamé. Decir, sí, es soberano, es rey de la lluvia, es rey de la tierra, es rey de todo lo que trabajamos, es rey de todo, porque dice, y no lo estoy diciendo en el Viejo Testamento, vamos al Nuevo Testamento, dice, le decía Pablo a los colosenses, porque todo fue hecho por Él y para Él. Quiere decir que el Señor es dueño de todo eso. Amén. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Y yo lo puedo decir completamente. El lunes hicimos algo muy hermoso. Comenzamos el ministerio juvenil y amén. Pero lo más chévere de eso para mí, uno de los milagros, tenía tiempo que venía un milagro así, es que cuando comenzó el día, creo que no habían dicho todavía lo del ciclón, pero cuando comenzó el día parecía que realmente el ciclón estaba aquí. Este lunes estaba wow. Todo lo que faltaba por llover como que estaba lloviendo desde la madrugada, no sé por su casa, pero por el centro era el diluvio. Y llegaba la hora y mi esposa y yo, Meli, yo le decía, yo me paré en a orar y llorando, y Dios me dio esa tranquilidad. Y mi esposa me decía, ay Jonathan, pero tenemos que estar allá, si convocamos a las 12, tenemos que estar a las 2, tenemos que estar allá a las 12. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y veíamos que ya se hacían las 10 de la mañana y la lluvia estaba igualito. Se hacían las 10:30, llegaban las 11 de la mañana y la lluvia seguía igualito. Y teníamos que estar allá a las 12 porque lo que queríamos hacer, teníamos que preparar el terreno, como quien dice. Hicimos una búsqueda del tesoro y teníamos que ir a esconder las pistas y todo eso. O sea, teníamos que estar con antelación. Y nada, y nosotros no tenemos carro para salir, no, Dios mío, y ella me decía, Jonathan, ¿y entonces qué vamos a hacer? ¿Y cuál es el plan B? Le decimos que se echen para atrás, ¿qué hacemos? Pero ya el Señor me había dado la tranquilidad de que Él es soberano, ¿verdad? Y así como le decía a esta gente, le decía al pueblo, le decía, y yo llamé a la sequía, o sea, yo soy soberano sobre este mundo, sigo siendo soberano, sigo siendo rey, aunque este mundo ya esté corrompido, ya esté en manos del maligno, ya estén de mal en peor, ya estemos más cerca del fin, cada día que viene es más cerca del fin, más cerca de cosas peores. Yo sigo siendo rey. El Señor dice, yo si llamo a la lluvia va a llover, si llamo a la lluvia de que no llueva, no va a llover, el Señor se va a encargar. Y lo cierto del caso es que cuando eran las 11:30 empezó a salir el sol, escampó de manera tremenda, hablando del lunes, y usted no me lo va a creer, pero salió un sol tan chévere que dio tiempo de salir, hicimos todo, habíamos convocado de 2 a 4 de la tarde. A las 4:30 empezó a llover de nuevo, ya después que habíamos hecho todo eso, que hicimos la actividad, todo eso, a las 4:30 continuó el diluvio, pero el Señor se encargó de glorificarse y de que hiciéramos todos, porque sigue siendo el Señor, y así le decía el pueblo, si ustedes están pasando por eso, es por mí. Sí, es por mí. Yo me encargo de recordarles quién es el rey, quién es el soberano, a quién tienen que rendirle, a quién, como dice a ti me rindo porque tú eres digno, a quién es ese que tienen que servir. Y seguía diciéndole,
Perdón. Ventilador bendecido. Y dice, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre todo, y los hombres y sobre todo trabajo de mano. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. Jehová su Dios. Y las palabras del profeta Ageo, como lo había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Esto es sumamente importante. Cuando el Señor habla, hay que escuchar. Cuando el Señor manda los deberes, y le decía, sí, el Señor, y por eso hablaba en principio, sí, pero hablamos pero el Señor reina, pero también es justo. Cuando el Señor demanda y cuando ese rey que decimos tener manda, también debemos escuchar y hacer caso y empezar a hacer. Otra traducción no habla de un pueblo, habla de un remanente, porque posiblemente no fue todo Israel, no fue todo Judá, que bueno, sí, eso es el Señor, vamos a buscar. Recordemos que como Israel, Judá había quedado desolada, allí lo que más había era árbol de más. Y el Señor, bueno, pero vayan al monte, busquen árbol, busquen lo que sea. No estoy pidiendo que reconstruyan el templo como Salomón, lo que estoy pidiendo es adoración, pide el Señor. Amén. Señor, le pedía que era adoración, busquen rama, busquen esto. Una vez leí un libro de la casa más hermosa de Dios. Y hablaba sobre la casa que construye Moisés o la casa que construye Salomón y todos estos templos que se encargaron de construir. Y habla que la casa más hermosa era esa chocita se me fue la palabra, pero vamos a llamar esa chocita que se encargó de crear David, porque es cuando la adoración más genuina la recibió ahí. Entonces, el Señor, vayan a buscar ramas, vayan a buscar madera, esto, y construyan la casa. Yo habitaré ahí, pero lo que necesito es adoración, lo que necesito es que otra vez se acuerden de que primero soy yo. Y este remanente, que aquí habla de pueblo en esta traducción, otra dice habla de remanente porque habla de que es esa gente que ama a Dios, es esa pequeña porción. Lamentablemente no todos aman a Dios, no todos los que dicen te amo Señor aman a Dios. Es algo más de acción. El verdadero amor lleva una acción. El verdadero amor no solo se dice, el verdadero amor lleva a una acción. Amén. Entonces ese pequeño que sí oyó, que sí escucharon y tuvieron temor del Señor. Y cuando hablamos de temor no hablamos de un miedo absurdo, de un tirano, sino hablamos de de no tener a Dios. Cuando oyeron, dice, oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice el Señor. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes. No solamente es oír, no solamente es conocer los deberes. Como le decía, el verdadero amor, la verdadera adoración lleva consigo una acción. No es solamente oír, sino hacer. Si el Señor nos manda un deber, lo hacemos, no nos quedamos esperando sus promesas. Porque el Señor es justo, amén. Y si hablamos de un Dios soberano que lo ha mostrado en toda la Biblia, dice Job 42:2, dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Es decir, cuando el Señor manda algo y quiere hacer algo, el Señor lo va a hacer, porque Él es dueño de todas las cosas y
y ningún propósito, y si Él tiene ese propósito, nada lo estorbará. El profeta Isaías, en capítulo 45, del 7 al 9, decía: el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea las calamidades. Yo soy el Señor, el que hace todo esto. Destilado cielos desde lo alto y derramen justicia en las nubes. Ábrase la tierra y dé frutos la salvación y brote la justicia con ella. Yo, el Señor, todo lo he creado. Yo, el Señor, todo lo he creado. Ay del que contiende con su hacedor. Ay del que quiere ser más de que el que lo creó. El tiesto entre los tiestos de la tierra dirá el barro al alfarero: ¿qué haces? ¿Quién es el barro en las manos del alfarero? O sea, es el barro el que va a decidir qué es lo que se va a formar. No, es el alfarero, ¿verdad? Le dirá el barro al alfarero: ¿qué haces? O tu obra dirá el que no tiene manos. Dice, para mostrarnos la soberanía de Dios. Y este pueblo necesitaba que le recordaran que había un Dios soberano, había un Dios todopoderoso, pero que también es justo. Y reclama, como Dios justo, que se hagan los deberes si quieren recibir las promesas. Yo no sé cómo le enseñaron a ustedes en su casa, pero mi mamá por lo menos me escribió que antes de ver televisión tenía que hacer la tarea. Amén. Tenía ciertos derechos, buenísimo, tenía ciertos derechos. Por eso es que yo no estoy, me perdonan, yo no estoy muy de acuerdo con la crianza permisiva. No estoy de acuerdo. No, yo siento que todos tenemos derechos, sí es verdad, pero también tenemos deberes. Y antes de exigir derechos, también debemos cumplir nuestros deberes. Y esto es más o menos lo que le dice el Señor. Quieren sus derechos, quieren sus promesas, quieren todo lo chévere, todo lo bueno, pero no quieren cumplir ninguno sus deberes. Amén. Entonces, el Señor le decía: hagan esto y yo prometo estar con ustedes. Amén. Porque además de ser rey soberano, además de ser rey justo, es un rey muy bueno, es un rey que nos ama, es un rey que nos protege, es un rey que promete estar ahí como poderoso gigante, es un rey que promete estar ahí en las buenas, en las malas y hasta en las peores. Es un rey que estuvo acompañándolo cuando estaban por allá cautivos, y es un rey que también los va a acompañar en este caminar de reagrupar las cosas. Y es un rey que también nos acompaña en este tiempo. Amén. Y que nos da nuevas oportunidades. Pero lo único que demanda es la adoración, de que si en verdad lo llamamos Dios, si en verdad estamos aquí diciendo: Señor, a tus pies me rindo, Señor, tú eres digno, tú eres mi todopoderoso, tú eres mi soberano. Bueno, demuéstramelo, te dice el Señor. Demuéstrame que soy primero en tu vida. Y no estoy hablando aquí de que si tú estás pasando calamidades, o estás pasando que, oye, no tengo para comer en la casa hoy, es porque estás haciendo lo malo. Yo no vengo a acusarte de nada de eso, yo no vengo a decirte nada de eso, o de que el Señor, si tú haces lo bueno, el Señor te va a traer un Ferrari, nada de eso. Lo que quiero decirte es que si quieres sentir esa compañía de Dios en lo que vas a caminar, en tu día a día, en tus paso a paso, demuéstrale que Él es primero en tu vida. Amén. Porque el Señor promete, como le dijo, y dice, y despertó y al resto del espíritu de todo el pueblo del pueblo, es decir, en ese remanente, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos. Antes se le dice: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, o a este remanente que lo escuchó, o a estos que en verdad hicieron caso y empezaron a trabajar: yo estoy con vosotros, yo estoy contigo, yo estoy contigo, Kunzo, yo estoy contigo, Samuel. Lo único que necesito es que hagan las cosas que le he mandado, y que hagan los deberes. Y a veces, porque hablamos del Viejo Testamento, se nos olvida: no, eso ya está abolido. En el Nuevo Testamento lo que estamos pendientes de las promesas, porque el Señor lo único que hace es darnos promesas en el Nuevo Testamento, y de eso se trata, del amor. No se trata de nada de eso. Y así lo decía Pablo a los romanos. Ahora bien, en Romanos 6, desde el versículo 15,
Decía, ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Y él mismo se responde como una especie de ironía. Claro que no, le decía Pablo a los romanos. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Recuerda cuando le decía, uno tiene como Dios a lo que uno realmente decide obedecer o a lo que uno realmente pone como primer lugar en su vida. Muchas veces yo estando dentro de la iglesia, lo primero que yo tenía en mi vida a lo mejor era pendiente de ganar dinero o pendiente de mi trabajo. Incluso tenía en mi vida como primero a mi esposa, Meli. Todo lo que yo decía yo iba a hacer porque quería contentarle. A veces dejaba de... Entonces, no, vamos, Meli, voy a salir. En ese tiempo no era mi esposa, era mi novia. Entonces yo por eso y a veces dejaba abandonar el ministerio, no porque ella lo pidiera ni nada, sino porque yo quería como que ella. Me olvidaba un poco de Dios. A veces las cosas más insignificantes, a veces creemos que lo estoy haciendo bueno porque mi hijo es lo primero en mi vida. Y a veces el Señor me dice, y a veces ponemos al hijo en el lugar de Dios. Y aunque suene bonito decir que mi hijo es lo primero en mi vida, lo primero en mi vida es Dios. Y aunque suene bonito que mi esposo es lo primero en mi vida, lo primero en mi vida es Dios. Amén. Lo primero en mi vida no son los pastores. Y cuando yo pongo a los pastores primero en mi vida, suele suceder que cuando no están, no viene mucha gente a la iglesia. Y eso no es un mal, eso es un mal de todas las iglesias, cuando hay una idolatría pastoral. Porque lo primero es los pastores y no el Señor, mi Dios, porque no vengo para acá a escuchar al pastor Germán o a la pastora Nelvi, vengo para acá para escuchar palabra de Dios para edificar mi vida. Amén. Entonces, ese tipo de justicia es la que demanda el Señor. Yo espero que al salir de aquí no vamos a decir, mi Dios es soberano pero justo, sino que mi Dios es soberano y justo. Entonces, así como le decía Pablo, él seguía diciendo, claro que no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo en todo lo que decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a vida eterna. Recordamos ese texto donde el Señor le decía, ustedes no son hijos míos, no son hijos de Dios, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Y aunque suene confrontador y diga, wow, ¿cómo vas a decir? Le decían, somos hacedores de la ley y estamos pendientes de la ley. No, porque realmente lo que está pendiente en nuestra vida es todo aquello que va en contra de la palabra de Dios. Trataba de decirle a Jesucristo. Y así también le dice Pablo, cuando seguimos abusando de la gracia, y lo llamo así, abuso de la gracia, de que estamos pendientes de las promesas, no importa que yo haga esto, porque no se trata de eso, sino de que ya el Señor me perdonó, y bueno, yo cometo lo malo y hago esto por aquí, pero bueno, yo voy a los pies de Cristo, y bueno, en fin, hay unos que todavía siguen usando esa sangre de Cristo, y ese Cristo desangrado ya con anemia. Entonces, no se trata de eso, se trata, dice, de no ser un siervo que escucha, un remanente, un hijo de Dios, que escucha y hace, es aquel que decide de una vez por todas santificarse. Amén. Es aquel que decide de una vez por todas, me arrepiento, sí, fui pecador, hice esto, pero no lo voy a hacer. A eso se refiere Pablo. Sí, vivimos no sujetos a la ley, vivimos sujetos a Cristo, pero eso no nos hace ya que podemos usar esa gracia como una moneda ahí de soborno para limpiar nuestros pecados. Sí, estamos llamados a arrepentirnos y a santificarnos todos los días, pero no a repetir los pecados, porque ya no es pecado, ya es maldad en nuestro corazón. Amén. Ya es como le decía el Señor, ya es olvidarse de mi casa, ya es estar pendiente de lo que a ti te gusta y después venir cuando te sientas en problema o cuando vengas para acá, me arrepiento. Como decía ese tío que iba para la iglesia los domingos
y iglesia católica, pero él iba para la iglesia en Caripe, iba para allá, fino todo, iba para la misa, y después que terminaba la misa se iba a tomar ron, y bueno, ya cumplí con Dios, se cambiaba y se iba para la bodega a comprar ron, porque ya cumplió con Dios. No, todos los días estamos llamados a santificarnos, y muestra de eso es que usamos, le voy a hablar de Josué un poco. Hablamos de ese Josué conquistador, de ese pueblo de Israel que conquistó Jericó, que conquistó Canaán y estuvo ahí tan. Pero antes de eso había unos deberes que cumplir, y antes de eso había algo que demandaba el Señor, y por eso conocemos ese texto tan hermoso. Los voy a llevar, me acompañen al libro de Josué, versículo 3. Capítulo 3, versículo 5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Santificaos. Antes de ir a conquistar Jericó, antes de ir a conquistar cualquier tierra que tus pies pisaren y fuese tuyo y todo eso, santificaos. Esperad en mí, escuchadme, haced lo mío. A eso demandaba el Señor. Porque el día que ese pueblo no quiso escuchar a Dios, sino que se creía todopoderoso y justo sobre todas las naciones, y quiso ir sin que el Dios se lo mandase, regresó con las tablas en la cabeza, y lo ve más adelante en el mismo Josué. Ese Josué que conquistó todo eso, también hay un pasaje donde un cierto grupo no quiso esperar y se sintió bien justo y se sintió todopoderoso y regresó con las tablas en la cabeza. Porque es el Dios soberano el que decide todo. El que llama la lluvia, el que decide si la lluvia deja de caer, el que decide si la tierra deja de dar frutos. Amén. Pero repito, también hay un Dios que nos dice: yo estoy con ustedes. Amén. Tenemos esa promesa, y esa promesa no ha de pasar. Esa promesa está aquí en el Viejo Testamento, en Ageo, en un libro que está ahí, de un libro de 2 capítulos, y también está en el Nuevo Testamento. Amén. Es decir, se cumple, y el Señor, porque las promesas del Señor son para siempre. El Señor es justo y no rompe promesa. El Señor es soberano, es un Dios de palabra. Amén. Y como nos dijo Cecilia la semana pasada, es un Dios que sigue teniendo el control. A pesar de que no estaba lloviendo, de que esa gente decía: oye, pero no me alcanza la plata, ayer cobré y ya no tengo dinero. No sé si... pareciera que eso no es del Viejo Testamento, y siento que es del Nuevo, del Nuevo Testamento, pareciera. Ayer cobré y se me acabó la plata. Sembré y nada. Puse a hacer unos aceites de oliva y eso nada. Esas aceitunas no dieron pero ni una pizca de aceite, nada. ¿Qué está pasando? Y el Señor, ¿pero qué pasa? No, es el Dios soberano. Es ese Dios que promete estar con nosotros también. Recordemos que es Dios justo. Está en todos. Y ahora los voy a llevar a Nahum. Aquí vamos a conocer unos viejos libros del Viejo Pacto. Bueno, si busquen, acompáñenme a Nahum capítulo 1. Cuando lo tengan, díganme amén. Pero digan fuerte, así, con autoridad. Ok. Nahum capítulo 1, desde el versículo 2. El versículo 1 habla de más o menos el contexto, para quién era la profecía como tal. Pero no voy a hablar de que es una profecía, de que lo es, o ninguna alegoría, no se preocupe. Simplemente voy a recordarles a este Dios soberano que hablaba a este pueblo, más o menos para acompañar lo que es el mismo Dios que le habló a Judá,
el mismo Dios que le habla a Nínive, el mismo Dios que nos habla en nuestras vidas. Y Él dice, el Señor es Dios celoso y lleno de ira y venganza. Él toma venganza de todo lo que se le opone y persiste en su furia contra sus enemigos. El Señor es lento para enojarse, pero su poder es grande, amén. Y nunca deja sin castigo al culpable. Da muestra de su poder en el torbellino y la tormenta. Las nubes ondulantes son el polvo bajo sus pies. Él da la orden y los océanos se secan y los ríos desaparecen. Los buenos pastizales de Basán y el Carmelo pierden su verdor, y los frondosos bosques del Líbano se marchitan. Ante la presencia de Dios las montañas se estremecen y las colinas se derriten. La tierra tiembla y sus habitantes son destruidos. ¿Quién podrá quedar en pie ante su ira feroz? ¿Quién podrá sobrevivir ante su furia abrasadora? Su furor arde como el fuego y ante él las montañas se desmenuzan. Es el mismo Dios del que estaba hablando Ageo. No estoy hablando de otro Dios. Y hablo porque es más que todo de esa fuerza que tiene el Señor, que a veces se nos olvida y ya, tenemos el perdón y Jesucristo y todo, pero estamos hablando de un Dios todopoderoso que es dueño de todo, y si le place, viene el ciclón, el bendito ciclón. Y si no le place, no viene el ciclón, porque es Dios soberano, es Dios justo, es Dios todopoderoso. Es el mismo Dios que hablaba Ageo, que puede hacer que deje de llover, es el mismo Dios que habla Nahum, que puede hacerte temblar toda la tierra y destruir a todos sus habitantes. Es el mismo Dios que tiene el poder todopoderoso, el mismo Dios que hace unos pocos momentos hablaba en Job. Pero es este mismo Dios que en el versículo 7 nos dice, el Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan las dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Amén. En la versión Reina Valera dice, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. El Señor nos conoce a ti, a mí. El Señor nos creó. El Señor sabe quiénes somos. El Señor sabe quiénes adoran de verdad. El Señor conoce quiénes son adoradores en espíritu y verdad, y no en nada más cantar bonito. Amén. El Señor es bueno. Y a pesar de que anteriormente dice una serie de cosas recordándonos el poder de todo eso, también me quedo con ese Dios bueno, refugio cuando llegan las dificultades. El que está cerca de los que confían en Él. Amén. Ese mismo Dios que, aunque a ese pueblo de Judá, a través de Ageo, le decía que, oye, están llenando en saco roto, no les alcanza para nada, he dejado de que lluevan para que se acuerden quién soy yo, para que se acuerden cuáles son sus deberes. Pero es ese mismo Dios que más adelante le dice a través del mismo profeta Ageo, yo estoy con ustedes. El Dios de todo, el dueño de todo, el Rey de Reyes, estoy con ustedes. Y en los tiempos de ahora también estaré con ustedes. Dice, y si no me cree, dice en Mateo 28:20, la gran comisión o la gran omisión, como dicen algunos por ahí. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y esto es el Nuevo Testamento, amén. Este es no es el Viejo Testamento donde dice, este es el Nuevo Testamento. En toda la Biblia el Señor nos va a recordar su poder, nos va a recordar lo malo que estamos haciendo, nos va a recordar cuáles son nuestros deberes, pero también nos va a recordar que sí, que en adoración, para los que confían en Él, para los que caminan con Él, para los que hacen, lo ponen primero, y Dios Todopoderoso en mi vida, Él está con nosotros y Él camina con nosotros, Él sigue siendo Rey en nuestra vida, amén. Gloria a Dios.
Hermanos, yo no soy, a veces no puedo durar mucho, como puedo durar poco, y para ir cerrando la idea de este Dios soberano, pero no vamos a decir pero justo, sino un Dios justo, es recordarle que tenemos promesas de ese Rey, tenemos grandes promesas por cumplir, promesas que se han cumplido y promesas que se han de cumplir, pero también tenemos deberes, porque a veces se nos olvidan los deberes, o peor aún, lo decimos a media. Hay un pasaje muy bonito y que muy utilizado en Mateo 6, versículo 33, donde hablamos del afán y la ansiedad y todo esto y de esto que el Señor Jesucristo hablaba de que no se afanen, no esto, tranquilos, tengan paz, yo me encargaré de ustedes. Y muchos usan esto para hablar de las añadiduras. No, tranquilo que el Señor se encargará de todo eso. Tú encárgate de buscarlo a Él y Él se encargará de las añadiduras. Pero entre buscarlo a Él y las añadiduras hay algo sumamente importante. Buscad primeramente el reino de Dios. Amén, buenísimo. ¿Y su qué? Y su perdón. Buscad primeramente el reino de Dios y su gracia. Y su justicia. Y acabamos de ver cómo es su justicia. Su justicia es que hagan las cosas conforme a su voluntad, aunque nos cuesten unas cosas que amamos. Si queremos ser verdaderos seguidores de Jesucristo, si decimos ser verdaderos seguidores de Jesucristo, recordemos lo que el mismo Jesús nos decía: agarren su cruz. Y no hablamos de cruz, cuando Jesús hablaba de esa cruz, de agarrar, de montarse esa cruz, en ese tiempo no había sido crucificado y mucho menos usaba esa simbología de la cruz. No, hablaban era como decir, agarra tu ataúd. Está consciente de que si quieres ser seguidor mío vas a morir, vas a ser perseguido, vas a salir de ese estado de comodidad donde Ageo le decía que estaba el pueblo de Israel, que habían vuelto, pero seguían en cierta comodidad y estaban más pendientes de mis intereses. Móntate tu cruz y echa a un lado tus intereses. Móntate tu cruz, móntate tu ataúd y camina con aflicción, camina con tribulación, camina con persecución. Tiempos como estos, es muy común iglesias que prometen paz, ven la paz del Señor, y te prometen una paz y te prometen esto y lo otro. Cuando la Biblia habla es de persecución a la iglesia, no habla de paz, habla de tiempos de aflicción, tiempos de persecución, tiempos que van de mal en peor, pero habla de un Dios todopoderoso que aún en esos tiempos promete estar con nosotros, que aún en esos tiempos, hasta el fin de estos tiempos, hasta el fin, promete estar en cada uno de esos pasos. Amén. Yo quiero que usted le dé un fuerte aplauso a ese Dios todopoderoso. Yo quiero que ahí, y ese aplauso para mí, ok, pero si ese aplauso es para Dios, yo creo que puede hacerlo más. Hablamos del Dios todopoderoso, hablamos de ese que usted dice que es primero en su vida. Amén. Gloria a Dios. Recuerde, buscamos al Rey, que el Dios, mi Dios que reina, pero es también buscar la justicia de ese Dios que reina. Es también buscar hacer la voluntad de ese Dios que reina. Es también apartar lo que está primero en mi vida. Es apartar a veces hasta familia,
si eso no permite que yo adore a Dios en plenitud. Yo no estoy diciendo que usted ahora va a vivir en austeridad, va a caminar descalzo. Yo le estoy diciendo que ahora usted tiene que hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está aquí. Así como aquí dice, como le decía Pablo a Timoteo, ahí están las Escrituras. Son buenas para enseñar, son buenas para aprender, para edificar y para que a fin de que el cristiano esté preparado para toda buena obra. Y toda buena obra es hacer la voluntad de Dios. Eso es lo bueno, eso es lo justo, eso es lo que demanda el Señor, adoración. ¿Queremos a un Dios todopoderoso que camine con nosotros? Queremos un Dios que nos diga, como le dijo: yo, Jehová de los ejércitos, estoy con ustedes. Debemos también ser como ese pueblo que escuchó, y no solo escuchó, sino que también hizo, sino que sintió temor y fue e hizo. De ir, no porque el pastor nos los manda. De ir, no porque, tengo ese compromiso con la iglesia. De ir, porque amo a mi Dios. Porque este remanente, el temor que sentía no era por la ira del Señor, era de que, Dios mío, no, el Señor va a hacer llover, y si va a hacer llover, va a hacer lluvia de fuego. No era de un Dios tirano. El temor que tenía era un temor en el amor, un temor de no tener al Señor en su vida. Un temor, como dice, de que esa casa, ese templo que podían construir, hasta más bonito que podían construir que Salomón, ese templo estuviese desierto, de que en su casa no estuviese Dios. Hacemos las cosas por amor. Cuando usted hace las cosas por amor, verá que ya no va a estar abusando de la gracia, porque el amor te llevará a hacer la voluntad de esa persona. Cuando tú estás enamorado, y ayer en un mensaje estaba en el programa de radio y llegó un mensaje súper hermoso y decía: yo me casé joven, pero sigo más enamorado ahora de esa muchacha todavía. Y casi que, mira, y si tengo que ir para el fin del mundo con ella, voy para el fin del mundo porque la amo como la primera vez, prácticamente, decía este esposo. Así también, si amamos a Dios, estaremos dispuestos a ir hasta el fin del mundo. Y no será ninguna obligación. No lo haremos por compromiso. Lo haremos como siervos de Él. Lo haremos como hijos de Él. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Yo quiero ahí, cierren sus ojos, pónganse de pie.